anterior se ejecutó el cálculo del coeficiente de reducción de respuesta, que como ya se había abordado en clase, vamos a manejar una magnitud de 3,75. Recordemos que este coeficiente de reducción de la respuesta está en función de un coeficiente básico. Este valor, como también ya hemos abordado en clase anterior, toma un supuesto, una hipótesis de la posible capacidad o la prestación de ductilidad de nuestra estructura, lo que se está proponiendo con base a las dimensiones de los elementos, y en el caso de una estructura de concreto reforzado, el correcto proceso de detallado de las varillas. Entiéndase esto, la determinación de la cantidad y el acomodo de varillas de refuerzo para cada uno de los elementos estructurales. Este R básico, a la vez, como ya sabemos, se ve afectado por el coeficiente del análisis de irregularidad en altura y el coeficiente del análisis de irregularidad en planta, y sumado a este valor, que para nuestro caso se está manejando en 0,75, que corresponde al coeficiente asociado a la ausencia de redundancia. Con base a eso, ese R básico igual a 5, que depende, y para recordar, de la zona de amenaza sísmica, depende del nivel de diseño en ese escenario sísmico, sea disipación moderada o sea disipación especial, y depende además de lo que es el sistema estructural, para nuestro caso pórticos, y el sistema constructivo correspondiente al concreto reforzado. Por otro lado, la fuerza sísmica de diseño, denotada por la letra E, según lo que nos orienta al título B, es igual a la fuerza sísmica que proviene del análisis de la estructura dividida entre el coeficiente de reducción de respuesta, que como mencionamos hace un momento, para nuestro caso corresponde a una magnitud de 3,75. Estas fuerzas sísmicas internas en los elementos, entiéndase las vigas, las columnas, los muros estructurales, se aplica. Es algo que ya el SAT, luego de ejecutar el análisis, ya genera, por lo cual, para yo definir la fuerza sísmica de diseño, es necesario que esas fuerzas sísmicas que provienen del análisis, sean afectadas y reducidas por esa magnitud correspondiente al coeficiente de reducción de la respuesta. Si por un lado reescribimos dicha ecuación, yo puedo decir que esta fuerza sísmica de diseño es igual a 1 sobre R por la fuerza sísmica. Esto que está acá es lo que me va a definir el factor de escala, el factor que afecta el caso de carga sísmica para diseñar en las combinaciones de los casos de carga que voy a usar para diseñar el sistema de resistencia sísmica. Las combinaciones que voy a usar para diseñar las vigas, columnas y muros estructurales, si es el caso. Por lo cual, este factor de escala es lo siguiente a determinar. Entonces, podemos decir que mi factor de escala va a ser igual a 1 dividido mi coeficiente de reducción de respuesta. Mi factor de escala corresponde a una magnitud de 0,26. Vamos a modificar ese valor. Vamos a decir que voy a trabajar con 0,27, ya que es una
una magnitud, digamos que más práctica a la hora de hacer el ingreso en las combinaciones de los casos de carga que voy a usar para diseñar lo que es el sistema de resistencia sísmica. Cuando determinamos las derivas, su magnitud, la comparación con los límites normativos y la corrección, si era el caso, abordamos un aspecto normativo que corresponde al efecto ortogonal. Recordemos que el efecto ortogonal es aquel supuesto en el cual yo en las direcciones principales de análisis solicito la estructura en una de las direcciones al 100% de la acción sísmica y en la dirección ortogonal al 30%. De manera análoga, como se abordó dicho aspecto normativo en la determinación de las derivas, el efecto ortogonal también aplica, según lo orienta la norma, para el proceso de diseño del sistema de resistencia sísmica. Entonces, este factor de escala, que para nuestro caso es de 0,27, yo necesito tener la magnitud de dicho factor de escala al 100%, que ya la tenemos, 0,27, pero por otro lado, necesito dicho factor de escala al 30%. Entonces, si hablamos del 100% y por acá hablemos del 30%. Al 100% sería 0,27 y al 30% estaríamos hablando de este valor de 0,27 por 0,30. Entonces tendríamos 0,27 al 100% el factor de escala y 0,081 al 30% del factor de escala. Con los factores de escala ya definidos en función del coeficiente de reducción de la respuesta, ya podemos armar e ingresar a nuestro modelo matemático en SAC 2000 las combinaciones que ahora incluyen la acción sísmica y en este caso afectadas por el coeficiente de reducción de la respuesta definiendo las cargas sísmicas de diseño. Eso por un lado. A saber, tenemos un modelo matemático que es el ejemplo de nuestra capacitación. Y ese modelo fue abordado aplicando los dos métodos que la norma me orienta, entre los tantos métodos que existen, para analizar el sistema de resistencia sísmica. Abordamos en un primer escenario el análisis modal con base a un espectro de respuesta y en otro escenario abordamos el análisis del sistema de resistencia sísmica aplicando un método estático, que en este caso corresponde a la fuerza horizontal equivalente. Es importante tener la claridad de el método usado para analizar el sistema de resistencia sísmica, ya que esto orienta, esto define la manera, el proceder para la estructuración y el ingreso de las combinaciones de los casos de carga para diseñar. No es lo mismo las combinaciones o la manera en que se estructura cada una de las combinaciones de los casos de carga para diseñar si tomamos los resultados de un análisis modal a la estructuración de las combinaciones de los casos de carga para diseñar el sistema de resistencia sísmica si usamos los resultados del análisis modal. Para que se entienda dicha diferencia, vamos un momento al modelo matemático y vamos a irnos a una vista superior de nuestro modelo. Tal cual como se había abordado en las clases anteriores,
yo tengo fuerzas horizontales equivalentes, las cuales actuando en el centro de masa, sea la acción sísmica en la dirección X y sea la acción sísmica en la dirección Y, generan una deformada lateral que se traduce en unas fuerzas internas, cuyas fuerzas internas, afectadas por el coeficiente de reducción de la respuesta, me definen la fuerza sísmica de diseño que voy a usar, pero con base a la aplicación del análisis por fuerza horizontal equivalente. ¿Qué diferencia hace la estructuración de las combinaciones de los casos de carga cuando yo voy a hacer uso de los resultados del análisis por fuerza horizontal equivalente? Que en la fuerza horizontal equivalente yo tengo acá unas acciones que van a la dirección de aplicación en el sentido positivo de los ejes principales. Estamos hablando del eje X por acá y del eje Y por acá, pero yo también puedo tener dichas fuerzas actuando en sentido contrario, en el sentido negativo del eje X y en el sentido negativo del eje Y. Esto genera dos comentarios interesantes. Uno, que la fuerza sísmica que me genere una acción sísmica en un sentido no necesariamente va a ser igual a la fuerza sísmica que me genere dicha acción en el otro sentido, sea para el sentido X o sea para el sentido Y. Entonces, como yo en la fuerza horizontal equivalente debo establecer la acción sísmica actuando en los posibles escenarios, sea en sentido X, sea en sentido menos X, sea en sentido Y o sea en sentido menos Y, eso me va a demandar combinaciones de casos de carga que tomen en consideración la fuerza sísmica que genera cada sentido de aplicación de la carga. Eso, como se verá más adelante, la estructuración con base a la consideración de los resultados del análisis por fuerza horizontal equivalente. En el caso del análisis modal, que es el escenario que vamos a abordar primeramente, la cantidad de combinaciones necesarias queda reducida dado a la base matemática, la base de cálculo, la base de análisis del método modal espectral en este caso. Si recordamos, cuando definimos las combinaciones de los casos de carga para la determinación de las derivas, sumadas a las combinaciones de carga, donde solamente se consideran los casos de carga de naturaleza gravitacional, recordamos que en ese momento definíamos, por tomar como base el análisis modal, 4 combinaciones, las cuales resultan de par de combinaciones básicas, según lo orienta el título B, y luego el aumento o una combinación adicional para esa combinación básica, tomando como referencia el efecto ortogonal. En un primer escenario, yo coloco el 100% de la acción sísmica en X y el 30% en Y, y luego la misma combinación hacemos el cambio, tomando en consideración el dicho efecto ortogonal. De manera análoga a cómo se abordó para la determinación de las derivas, tomando como base los resultados del análisis modal, vamos a hacer algo similar para establecer esas 4 combinaciones, pero ya para ser usadas en el proceso de diseño de los elementos que conforman mi sistema de resistencia sísmica. Es importante, y lo hago como un comentario previo, la manera en que se trata la configuración del diseño en el SAT tiene ciertas diferencias, en el caso o que se haga una comparación con respecto al ITAX, el otro, uno de los tantos programas también de la CSI, y es importante que esta configuración, desde que se estructura y se ingresan las combinaciones de carga,
se ejecute de forma correcta, ya que digamos que cuando nos iniciamos en el análisis y diseño, abordar esta configuración de forma, digamos, no arbitraria, sino como que a la ligera, puede tener un efecto interesante en los resultados y es necesario que el proceso de diseño, en este caso abordado con el SAC 2000, se ejecute correctamente. Otro aspecto importante antes de ingresar las combinaciones, en este caso haciendo las diferencias o las orientaciones específicas con el SAC 2000, es lo que corresponde al orden de diseño y tomando claro, como veremos más adelante, eh, las orientaciones normativas. Para nuestro modelo, hemos estado abordando durante el análisis una estructura cuyo sistema está conformado por un arreglo de vigas y columnas, o como comúnmente o cotidianamente se le llama, por pórticos, en este caso, de concreto reforzado. Yo tengo acá los elementos viga y tengo acá los elementos columna. A la hora de yo establecer el orden en el cual ejecuto el diseño, los aspectos a considerar son bastante claros y la lógica, el argumento técnico no debería generar duda alguna. Y claro, con un manejo correcto, con un manejo específico de lo que es toda la orientación normativa. Eso por un lado. Entre esos aspectos, menciono el primero. Yo tengo acá el sistema de losa, el cual transmite la carga a la viga y luego la viga transmite la carga a la columna y luego la columna transmite la carga al suelo de cimentación, al sistema de cimentación que se vaya a plantear para con la estructura. Si ese es el camino que toma la carga desde que solicita la losa, sea una carga de naturaleza gravitacional o sea la acción sísmica, ese es el camino de la carga. Empieza en la losa, pasa por la viga y termina en la columna. En este momento yo tengo que, digamos, unas dimensiones preliminarmente aceptadas en cuanto a losas, vigas y columnas, dado que el análisis de la estructura y todos los aspectos que me permiten aceptar la respuesta de la estructura en este momento fueron validados, fueron aceptados con base a la orientación normativa y por eso yo puedo tener ya la certeza que esas dimensiones de losa me funcionan, esas dimensiones de viga me funcionan y esas dimensiones de columna me funcionan. Pero me funcionan solamente con esos aspectos dados al análisis de la estructura. Pero para yo terminar de validar dichas dimensiones, hago el espacio acá. Durante el proceso de diseño yo posiblemente tenga que aumentar dimensiones, modificar dimensiones, reubicar elementos, eliminar elementos, etcétera, según lo que demande el diseño de la estructura, por lo cual no podemos dar por sentado en este momento de la elaboración del proyecto estructural que las dimensiones son válidas. Entonces, ¿a qué viene conocer o tener la certeza del camino que toma la carga desde que solicita la losa, sea una acción de naturaleza gravitacional o sea una acción sísmica? El orden del diseño. ¿Por qué? La losa ya está definida, ya está, hemos abordado un diseño preliminar, esas dimensiones me funcionan, ya yo tengo la certeza que ese es el peso de la losa, dado a sus dimensiones y toda su configuración estructural. Pero a la hora de hablar del orden de diseño, lo primero que yo debo diseñar son las vigas. ¿Por qué? Si la viga recibe la carga de la losa, ya la losa está diseñada, y la viga
durante el proceso de diseño se somete a cambios en sus dimensiones y si esos cambios en sus dimensiones este, hacen que el peso de la viga aumente de forma considerable, de forma sustancial, eso tendría efecto en el diseño de la columna. ¿Por qué? Porque la viga no solamente recibe la carga de la losa y la pasa hacia la columna, sino que el peso de la viga también lo soporta la columna. La lógica de la estructuración o la física de la estructuración que estamos abordando. Entonces, ¿de qué me sirve a mí diseñar la columna si luego al pasar a diseñar la viga sufre cambios, peso que no lo tenía previsto y me toca nuevamente ejecutar el diseño de la columna? Entonces, el orden de diseño sería, digamos que muy general, diseñar la viga y en un segundo escenario diseñar la columna. Acá se le podría sumar, en el caso de que aplique para el modelo, hasta el momento no lo tenemos considerado, el diseño de los muros estructurales. Recordemos que ambos elementos, las columnas y los muros estructurales, forman los elementos verticales, los elementos de soporte de vigas y losas, por lo cual en un segundo escenario yo paso a diseñar las columnas y paso a diseñar los muros. Podemos decir que esto es como el orden general de diseño. Pero, como veremos más adelante, yo sé que las vigas se diseñan bajo fuerzas de momento, bajo fuerzas o acciones cortantes y fuerzas de torsión. Esto todo en condición o cargas mayoradas, ya que todo se basa en el diseño por resistencia. Y por otro lado, los elementos verticales, en este caso al hablar de columnas, es necesario o el diseño se aborda para que la columna pueda soportar en forma simultánea carga axial y momento, lo que define el diseño a flexo, compresión y también el diseño de la columna asociado a fuerzas cortantes. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando estamos hablando de disipación moderada o disipación especial, un aspecto que extiende el proceso de diseño de pórticos de concreto reforzado es el aspecto asociado a la verificación, y esta es una exigencia eh, muy explícitamente solicitada en disipación moderada, y es lo que corresponde al criterio columna fuerte, viga débil. Recordemos esto, o bueno, lo traigo al lugar de forma preliminar. Me indica que la sumatoria de momentos nominales de columnas en el nodo sobre la sumatoria de momentos nominales de vigas en el nodo tiene que ser mayor o igual a 1,20. Entiéndase esto. Yo tengo acá el nodo, tengo una columna que está acá por encima del nodo, tengo una columna que está por debajo del nodo, vamos a decir que esta es columna en tope, esta es columna en la parte baja, columna en bottom, tengo una viga a la derecha del nodo y tengo una viga a la izquierda del nodo. Esos elementos tienen unas dimensiones ya definidas, yo voy a tener acá una sección de viga, voy a tener acá una sección de viga, voy a tener acá una sección de columna y voy a tener acá una sección de columna. Esas cuatro secciones que convergen en el nodo en una dirección dada tienen un refuerzo ya conocido, un acomodo de varillas para la viga acá, un acomodo de varillas para la viga acá, un acomodo de varillas para la viga acá,
un acomodo de columna por debajo del nodo, un acomodo de varillas para la columna por encima del nodo. Cuando yo conozco la resistencia de los materiales involucrados en la sección transversal, en este caso, sean de las columnas, sean de las vigas, y conozco el acomodo de varillas, cuántas son, qué diámetro tiene, la resistencia cedente de esas varillas, yo puedo determinar los momentos nominales. Voy a decir que esto es momento nominal de la columna en el tope. Puedo definir la capacidad flexional nominal de la columna en la parte baja. Puedo definir la capacidad nominal de la viga, que está a la derecha, y la capacidad nominal de la viga que está a la izquierda. Si yo sumo esta capacidad nominal de la columna que está por debajo y la capacidad nominal a flexión de la columna que está por encima, lo colocamos acá. Y sumo la capacidad nominal de la viga que está a la derecha del nodo más la capacidad nominal de la viga que está a la izquierda del nodo, determino el denominador de la proporción. Entonces, esto, como parte de las exigencias de la disipación moderada, yo debo tener un cumplimiento de esa proporción para yo poder determinar en qué proporción el refuerzo de las columnas con respecto al refuerzo de las vigas y las dimensiones, claro, de columnas y vigas, cumple o no cumple. Lo primero que yo debo diseñar es a flexión las vigas y diseñar a flexocompresión las columnas. Este sería como que un subproceso dentro del diseño de vigas y diseño de columnas. Verifico que yo tenga cumplimiento a nivel de los puntos de convergencia de vigas y columnas, los nodos de este criterio columna fuerte, viga débil, que como ya les comento, es una exigencia que aparece muy explícitamente ya en disipación moderada, en esa exigencia de diseño sísmico en disipación moderada. Y cuando yo verifico que eso cumpla, yo estoy autorizado para diseñar a cortante y a torsión las vigas y para diseñar a cortante las columnas. ¿Por qué se debe hacer de esa manera? Si yo no tengo cumplimiento del criterio columna fuerte, viga débil, las acciones a seguir son variadas. Pero entre las acciones a seguir, una de las más, digamos que la acción que por defecto, según sea el caso, se aplica es aumentar las dimensiones de las columnas, o en este caso, hacer ajustes en las dimensiones de las vigas, o reorganizar lo que es el acomodo de varillas según la propuesta de refuerzo que se esté estableciendo. Entonces, si yo modifico las dimensiones de los elementos, sea que modifique las columnas o sea que modifique las vigas para poder cumplir ese requerimiento columna fuerte, viga débil, eso va a tener una incidencia notable en lo que son las fuerzas de diseño cortante y torsión de vigas, en el caso de que las vigas sean modificadas, y va a tener una incidencia en los cortantes que se generen a nivel de las columnas. Entonces, sería como que un proceso, digamos que extendido, o una variación del proceso o del orden del diseño en función de ese escenario o esa exigencia normativa en cuanto al diseño del sistema de resistencia sísmica. En este momento hago un abordaje preliminar, pero para entrar en contexto de lo que es el abordaje del diseño del sistema de resistencia sísmica, para nuestro caso vigas y columnas, con el SAC 2000. Con base a esto, el paso a seguir es cargar las combinaciones que en un primer escenario, como ya había mencionado, corresponde a las combinaciones de los casos de carga para diseñar el sistema de resistencia sísmica, tomando como base los resultados del análisis modal.
Entonces, vamos a sacar las combinaciones de carga y podemos tomar como base estas combinaciones de deriva y sobre ellas ajustar, estructurar y definir las combinaciones necesarias. Entonces, según nuestros factores de escala, al 100% tendríamos 0,27 y al 30% tendríamos 0,081. Entonces, regresamos acá al SAT, podemos hacer una copia de esta combinación y la denotamos de la siguiente manera. 1,2 la carga muerta más la carga viva más el 100% de la acción sísmica en X más el 30% de la acción sísmica en Y. No denotamos porque no corresponde a deriva y automáticamente, para que se tenga presente, ya sabemos que son acciones sísmicas dentro de la combinación usadas para diseñar. Entonces acá yo solamente me voy a limitar a modificar los factores de escala. Recordemos, 0,27, 0,081. Entonces colocamos acá 0,27 ya que es al 100% y acá colocamos 0,081 y modificamos. Pulsamos OK, ya queda definida. Hacemos una copia de la combinación. Editamos acá 30, 100. Y acá lo que hacemos es invertir los valores. 0,081, modificamos, pulsamos acá la fila, 0,27. Modificamos, pulsamos OK. Tengo acá el par de combinaciones, pero luego ahora me voy con esta. Vamos acá a modificarla, control C, pulsamos OK, le hacemos una copia, colocamos acá, borramos aquí deriva, y acá nos venimos a 0,27, modificamos, y acá colocamos 0,081 y modificamos. Pulsamos OK, queda definida acá, añadimos una copia, editamos aquí 100, colocamos acá 30, 0,081, modificamos 0,027, modificamos y pulsamos OK. Ya tengo acá las 4 combinaciones de los casos de carga, pero ya tomando en consideración las acciones sísmicas afectadas por el coeficiente de reducción de la respuesta. Definidas las combinaciones, vamos a guardar cambios. Luego de definir las combinaciones, el siguiente paso es ejecutar la configuración general del diseño. Para eso, pulsamos acá este botón que nos permite ejecutar el diseño de marcos de concreto reforzado. Vemos que acá a la derecha del icono tenemos un botón que despliega una lista y esta lista está estructurada de la siguiente manera. Acá, haciendo una revisión de arriba hacia abajo, tengo revisar las preferencias. Allí ejecutamos la configuración general del diseño. Acá, en ver revisar la sobreescritura, allí establecemos una configuración particular para un elemento, grupo de elementos o toda la estructura. Podemos decir que hay analogía con los niveles de diseño de la normativa, pero en este caso asociada a lo que es el estándar y el código de diseño estadounidense. Acá yo le indico al SAT cuáles son las combinaciones de los casos de carga que voy a usar para diseñar un elemento en particular bajo una fuerza en particular. Por ejemplo, a mí me va a tocar hacer diferencia en las combinaciones que voy a usar para el cortante de vigas de las combinaciones que se usan para diseñar el cortante en columnas. Eso lo hacemos donde dice Select Design Combos. Acá
tal cual como al pulsar aquí, iniciamos la revisión y el diseño de la estructura. Aquí la prestación del SAC, lo que se conoce como diseño interactivo de marcos de concreto. Cuando ya el proceso de diseño está ejecutado, yo puedo ver una información particular en pantalla a nivel de los elementos. Esta opción que me indica Display Design Info, o mostrar la información eh, del diseño. Y bueno, y aquí unas opciones adicionales que ya abordaremos cuando estemos ejecutando el proceso de diseño del sistema de resistencia sísmica. Entonces, despliego acá nuevamente. Vamos en un primer paso. Lo primero que debemos hacer, valga la redundancia, es configurar de forma general el diseño. Entonces, pulsamos acá y nos aparece esta ventanita emergente. ¿Qué tenemos acá? Me dice que es las preferencias del diseño de marcos de concreto, de pórticos de concreto, en este caso predeterminado para el código de diseño del Instituto del Concreto Americano, en este caso el estándar 318 del año 2014. Recordemos que esta versión 20 del SAT, lo más actualizado que trae el estándar de diseño estadounidense es hasta el año 14, pero que no sé si lo mencioné en los videos anteriores, bueno, ya el código de diseño eh, pasó a actualización ya para el año 2019. Entonces, ya las versiones más recientes eh, del SAT y del ITAX ya tienen configurado el estándar, el código, pero ya con la actualización con base al año 2019. Entonces, cuando llegamos a esta ventana, lo primero que debemos definir de la n cantidad de ítems que aparecen acá es lo que corresponde al ítem 1 y lo que el SAC acá denomina el código de diseño. Si pulsamos aquí, vemos que tenemos acceso a una lista desplegable y en esta lista aparecen los códigos estándar y normativas de diseño con los cuales cuenta el programa. ¿Qué podemos tener acá? Tengo del ASI 318, la versión 14 y la versión 11. Tengo acá la versión 08 y se le suma desde aquí hasta el resto de la fila estándar, normativas o códigos de diseño de otros países. Por ejemplo, tengo acá el Eurocódigo, tengo acá COM, tengo acá el, la normativa india, tengo acá la normativa italiana, tengo acá la normativa mexicana, es una ventaja. Es importante también tener presente que a nivel de la normativa eh, de la geografía colombiana, la única prestación que tiene el SAT es en cuanto a una definición rápida, una definición versátil de lo que es la acción sísmica. Del resto, a nivel de lo que es el proceso de diseño, en el caso del SAC 2000, solamente contamos con la lista de estándares, normas y códigos según lo que se muestra acá. Entonces, es necesario primero tener la certeza si cuál estándar, normativa o código de diseño vamos a usar. En el caso de la normativa sismorresistente, al hablar de la geografía colombiana, ella está enteramente o tiene una correspondencia sustancial con el estándar americano, como la mayoría de las normativas latinas, por lo cual a la hora de configurar el proceso de diseño con el SAC, estaríamos limitados, o lo más sensato es que tomemos como referencia parcial lo que es el ASI 318. Y en este caso hacemos la selección del estándar más reciente, que sería
el 31814. Es importante que el primer ítem que se configure sea este, porque si por ejemplo yo coloco acá el eurocódigo, vemos que las opciones del resto de los ítems cambian en función del código que estemos definiendo. Entonces seleccionamos acá ASCII 31814.